Buenos días, muchísimas gracias, Lucrecia. En general, yo vengo acá a hablarles de lo que se denomina el fascismo. En principio, ese término ha sido usado como arma arrojadiza de la política recurrentemente desde que el fascismo se derrumbó, incluso desde que el fascismo apareció, fue usado como arma. Entonces está cargado de definiciones, está cargado de conceptos que no son propios de lo que era en principio el fascismo en su historia y lo que el fascismo como movimiento terminó convirtiendo. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer hoy? Vamos a tratar de acercarnos primero a lo que fue el fascismo en su historia, lo que fue ese artefacto político del siglo XX que apareció después de la Primera Guerra Mundial y que terminó derivando en las terribles matanzas de la Segunda Guerra y a la construcción de un Estado totalitario y de un movimiento que hacía de la violencia política y hacía del desprecio contra la democracia, del desprecio contra el individualismo, contra el liberalismo y contra todo lo que consideraba la sociedad burguesa su seña de identidad. Entonces, lo primero es entender, para entender ese fascismo histórico, es entender en qué contexto eso va a aparecer. La Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918 derrumbó todo el mito de la civilización europea. Si ustedes se detenían a finales del siglo XIX, la imagen que se tenía de lo que era civilización, de lo que era progreso, se vinculaba con esa idea de una Europa liberal, de una Europa civilizada, de una Europa industrializada. En 4 años, los europeos destruyeron, ese fue un proceso de suicidio de Europa. Si más de 6 millones de muertos derribaron por completo las bases que sostenían esa civilización europea. Con el derrumbe de esa civilización europea, el discurso liberal, el discurso democrático, el discurso relativamente moderado que había sido protagonizado por Europa, ese avance europeo desde la Revolución Francesa en adelante, el discurso moderno perdió gran parte de su base de apoyo. Y empezó el mundo a dar tumbos experimentando. En 1917, lo tenemos que tener muy claro, aparece la Revolución Rusa, el gran imperio zarista, que era uno de los grandes imperios del mundo, se va a derrumbar y va a iniciar el proceso de construcción de una república bolchevique, de una república que intenta crear por primera vez un Estado comunista, un Estado socialista. Pero así como se derrumbó la Unión Soviética, que se derrumbó Rusia, se va a derrumbar también el Imperio Austrohúngaro, que era un imperio que tenía por lo menos 400 años. Se derrumba el Imperio Otomano. Si la Europa que había sido hasta ese momento se vino abajo. Los cientos de miles y los millones de muertos y de heridos van a dejar veteranos de guerra frustrados con el resultado de la guerra. Van a dejar un escenario de crisis económica gigantesca en Europa. Y van a dejar los patrones de gobierno también destruidos. Los patrones de la manera de entender el poder en Europa. Ese va a ser el caldo de cultivo, esa crisis va a ser el caldo de cultivo de la aparición de los primeros movimientos fascistas. Hay 2 fascismos claramente determinados que aparecieron históricamente y que le da el nombre al movimiento. Apareció efectivamente en Italia. Benito Mussolini, que había sido dirigente socialista, había sido militante, dirigente socialista, director de un periódico socialista, en vez de apelar a los trabajadores, en vez de apelar efectivamente a lo que era el sujeto central de la época, el proletariado, empieza a apelar al miedo de la gente. Y empieza a apelar al miedo en contra de la democracia, al miedo en contra del socialismo, al miedo en contra del comunismo, para movilizar en principio a las clases medias, pero después a todos los demás sectores en lo que llama la faxi de combatimiento. Es decir, escuadrones políticos armados, militares. Fíjense cómo se mezcla la política con la violencia. Y es una de las señales primeras y primarias de la aparición de ese fascismo, de esa reivindicación de la violencia como método para construir poder. Efectivamente, en 1922, Mussolini llega al poder en Italia. Y va a ir construyendo esas primeras bases del fascismo. En principio, ¿qué reivindica el fascismo? ¿Qué valores? ¿Sobre qué valores se estructura? Porque después de 1923 va a haber un intento de golpe de Estado en Alemania. Es la aparición pública del partido nazi, del Partido Nacional Socialista Alemán, que aparece con un intento de golpe de Estado en el año 1923.
¿Qué reivindica ellos? Primero, rechazan por completo toda la tradición liberal, toda la tradición que viene de la Revolución Francesa. Rechazan los patrones, los valores centrales de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son? Libertad, igualdad, fraternidad. El fascismo rechaza toda la modernidad, rechaza todo lo que es la estructura de esos valores y todo lo que viene de esos valores. ¿Qué movimientos políticos que aparecieron en el siglo XIX y siguieron apareciendo en el siglo XX se montaron sobre los valores de la Revolución Francesa? Los demócratas, los liberales, los socialdemócratas, los socialistas. Todos estos se montaron sobre la misma corriente de la Revolución Francesa, interpretando de una u otra manera esos valores. El fascismo va a rechazar todo eso y va a reivindicar, primero, al ser antiindividualista, va a reivindicar una imagen corporativa de la sociedad y del Estado. Por eso el fascismo es anticapitalista, anticapitalista liberal, lo cual no quiere decir que los fascistas hicieran acuerdos con determinados trozos económicos, con determinados monopolios económicos, para montar una estructura de poder orgánico. Reivindican al Estado como totalidad y reivindican que la nación tiene que caber dentro de la figura del Estado. Esa imagen de que nada fuera del Estado, nada contra el Estado, es la imagen que Mussolini daba del concepto fascista italiano. Y es algo que se va a repetir también en el caso alemán. Entonces, claro, efectivamente, a ese fascismo histórico que pretende acabar con los valores de la Revolución Francesa, penetrar las instituciones liberales y desde dentro destruirlas, reivindica el voluntarismo en contra de la reflexión racional. De hecho, para ellos la racionalidad, la deliberación democrática, esto que estamos haciendo aquí hoy, la construcción de acuerdos, de consensos, es visto como traición, es visto como signo de debilidad. El hecho de que nosotros nos pongamos a conversar y a tratar de resolver racionalmente nuestras disputas es visto por el fascismo como una señal de debilidad. Reivindican la fuerza, reivindican la acción irracional y la acción por la acción, incluso la acción fundamentalmente irreflexiva. Y así forman sus movimientos. Es decir, los primeros protagonistas de movimientos armados vinculados a partidos políticos son los fascistas. Es decir, lo que eran las fachas de combatimiento en Italia son las tropas de asalto en Alemania, las SA, que es un partido político con un grupo armado que los respalda. Un partido político con que ese grupo armado lo que hace es golpear a los opositores, es amenazarlos, amedrentarlos para sembrar el miedo y a partir del miedo construir su poder. Eso era el fascismo. Ese fue el fascismo histórico. Y usaban la democracia para destruir la democracia. Eso es importante tenerlo y al mismo tiempo tenía una concepción de la economía autárquica, quiere decir que todo lo que se producía en el país era exclusivamente para el servicio interno. Autárquico, sin dependencia externa en principio, con una alianza en la cual ellos colocaban a los empresarios, arrodillaban a los empresarios. ¿Qué quiere decir arrodillar a los empresarios? El empresario puede subsistir, y en esto se diferenciaban de los comunistas, pero el empresario va a hacer lo que el facho diga, sí, lo que el Estado diga, cuando el Estado lo diga y como el Estado lo diga. Si los empresarios están dispuestos a seguir órdenes del Estado, podrán sobrevivir, y no solo sobrevivirán, sino prosperarán. Grandes trozos monopólicos en Italia y en Alemania prosperaron a la luz de este tipo de acuerdos. En caso, si ustedes revisan, ¿quiénes aquí han visto la lista de Schindler? Muy bien, si han visto la lista de Schindler, van a ver que Schindler era un empresario alemán y que efectivamente terminó trabajando y actuando las órdenes del Estado. Porque en el fondo, para el fascismo, el Estado, encabezado por un líder único, sea Mussolini, sea Hitler, sea un poco el caso de Franco en España, es el que controla toda la estructura de poder. Entonces el carácter personalista es otra cosa que define a ese fascismo. Por otro lado, el desprecio que tienen por la historia tiene que ver con la sustitución de la historia por el mito. Ellos no creen en el debate histórico, en el debate sobre lo que es verdad o no en base a hechos, en base a datos, no. Ellos sustituyen su historia por una idea mitológica y pretenden que esa mitología sea implantada sobre toda la sociedad y toda la sociedad sea encuadrada dentro del Estado. Es decir, el fascismo creó unidades para los jóvenes, unidades para las mujeres, unidades para los obreros, todo encuadrado y controlado por el Estado.
y todo reivindicando la violencia y concibiendo la política como una guerra permanente, donde no puede haber acuerdos, donde no puede haber diálogo, donde no puede haber construcción de consenso, ni puede haber pluralidad ni disenso. Ese es el fascismo histórico, y ese fascismo histórico desembocó terriblemente en la Segunda Guerra Mundial y en la matanza vinculada a la Segunda Guerra Mundial, por la incapacidad de reconocer al otro y reconocer la legitimidad del otro más allá de ser un enemigo. Entonces, claro, esa es un poco la historia como tal del fascismo. Pero frente a ese fascismo histórico tenemos la aparición de lo que Umberto Eco ha dado a llamar el fascismo eterno. ¿Qué quiere decir ese fascismo eterno? Él dice, efectivamente, el fascismo como movimiento terminó con el derrumbe del Estado fascista italiano en el año 44 y el derrumbe de la Alemania nazi en el año 45. Efectivamente, ese fascismo murió y fue aplastado por una coalición, una paradójica y contradictoria coalición entre regímenes liberales occidentales, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de la Gran Bretaña, y también con el apoyo importantísimo de la Unión Soviética, que era el nuevo Estado bolchevique. Como esta alianza de los herederos paradójicos de la Revolución Francesa derrotó toda esta corriente irracionalista que era la corriente del fascismo, efectivamente una corriente irracional. Pero lo que dice Umberto Eco, que podemos encontrar algunos resabios del fascismo en movimientos posteriores, en las prácticas, en los rituales posteriores. ¿Cómo identifica Umberto Eco, que no es historiador, pero es un filósofo muy atinado, un semiólogo muy atinado, cómo tú puedes identificar las características del fascismo en algunos movimientos? Primero, el culto a la tradición. El culto a la tradición entendido como una cosificación del pasado, que es un pasado no dinámico. Esa idea de vamos a reivindicar a los héroes de hace 200 años, pero de una manera cosificada para no reflexionar sobre el pasado hecho presente, no reflexionar sobre la historia como continuidad, sino convertir esa tradición en un mito. Y con ese, el mito propone que es una religión, entonces crear una forma de religión que sustituya a la historia. Por ende también el rechazo al modernismo y el rechazo a todo lo que significa ser moderno. Ser moderno no es tener el último teléfono, ser moderno no es tener los últimos canales de televisión y la última tecnología, no solo eso. Ser moderno tiene que ver con la reivindicación de los valores que han construido el mundo moderno: la libertad, la igualdad, la fraternidad. Esos valores que nos han hecho lo que somos en gran parte, como modernidad. En general, donde ustedes consiguen el rechazo a esos valores, van a encontrar algo de fascismo. El culto de la acción por la acción quiere decir el desprecio a la racionalidad, el desprecio a detenerse a pensar antes de actuar. El desprecio por la razón y el culto a la voluntad y a la acción, allí tiene un signo de ese fascismo. El desacuerdo es traición. Para el fascismo en general, la capacidad crítica, la capacidad de negarse a los consensos obligatorios, al carácter unánime de ciertas decisiones, es entendido como una traición. Entonces, todo aquel que señale que la diferencia es concebido como traición, ahí está el germen del fascismo. Eso tiene que ver con el miedo a la diferencia. Llamamiento a la frustración y al miedo. Y movilizar a la gente a través de sus frustraciones y sus miedos es otro de los rasgos del fascismo. Y eso es una cosa importante a señalar. La obsesión por el complot. La paranoia era algo común en todas las estructuras fascistas. Se sentían amenazados permanentemente por fuerzas extraordinarias y movilizaban a la población en torno a esas paranoias y a esos mitos que ellos mismos se montaban, unos planes gigantescos que los iban a destruir. Por otro lado, la humillación permanente del enemigo. Al enemigo hay que aplastar, acabarlo, neutralizarlo. Eso tiene que ver con la incapacidad para el reconocimiento del otro. Allí eso es un fenómeno fascista. La noción de la vida como una guerra permanente y el desprecio al pacifismo. Si el desprecio a la paz efectiva, el desprecio al pacifismo es otro rasgo fundamental del fascismo. El elitismo y el desprecio a los débiles tiene que ver con esa idea de la noción de la vanguardia.
de que son una vanguardia superior al resto de la población. Eso es otra característica de ese fascismo eterno. El culto al héroe vinculado al culto a la muerte. También es una cosa recurrente. La imagen heroica, martirológica y vincular la política y la guerra a la noción de la muerte, más que la noción de la vida. Otros aspectos vinculados, el machismo, tiene que ver el machismo, la homofobia, la misoginia, el desprecio a lo femenino, el desprecio a la mujer, el desprecio a todo aquello que no sea esa virilidad máxima. Pues, efectivamente, allí ven algunos rasgos del machismo. El populismo cualitativo. El populismo cualitativo, que es entender la política como un gran teatro, con una movilización de fuerzas para aplastar y humillar al contrario. Ese populismo, esa forma de populismo que humilla al otro, que humilla a la minoría o que humilla a cualquier grupo o sector, es también un rasgo de ese fascismo eterno. Y por último, lo que dice Humberto Eco, la neolengua. ¿Saben ustedes lo que es la neolengua? Tiene que ver con el empobrecimiento del lenguaje. Tiene que ver con empezar a trastocar los conceptos hasta vaciarlos de sentido. Guerra es paz, por ejemplo. Entonces, claro, haces la guerra, estimulas la violencia y hablas de la paz. Entonces, al final lo que vas logrando es hacer que la noción de paz pierda sentido, pierda entidad. Es decir, de agarrar determinados conceptos y vaciarlos de sentidos y manipularlos y movilizar a la gente en torno a conceptos vacíos hasta que pierdan su entidad, es un rasgo del fascismo. Democracia es dictadura. Cuando empiezas a relativizar los conceptos, a darle tantas vueltas a los conceptos hasta vaciarlos de sentido. Es decir, si ustedes lo vieron hace poco, para usar un término ahorita, en la OEA, la embajadora venezolana en la OEA, cuando señaló aquello de que con toda transparencia privada. Hay muchos que dicen que eso fue exclusivamente una disquisición, un pequeño error, pero en el fondo eso refleja la aparición de una neolengua. Ahora, lo que es privado, lo que está oculto, es considerado transparente. Es una forma de desprecio por la lengua que al final te arrebata las herramientas que tú tienes para dar esa pelea cívica, que son tus palabras, que son tus conceptos, que hay que tenerlos claros reflexivamente, racionalmente. Entonces, el concepto de neolengua es otro concepto que es clave para esto. Entonces, efectivamente, ya dimos un recorrido por las condiciones que hicieron posible la aparición del fascismo, por lo que fue el fascismo en su historia y por la presencia de la estructura fascista en la política en general. Pero el eje fundamental del fascismo, que sería como el aspecto medular, y con esto voy a cerrar, tiene que ver con la presencia de la violencia política y la incapacidad para comprender y entender el otro, y comprender y entender conviviendo con el otro. Donde quiera que veamos eso, y veamos esa reivindicación de la violencia en la política, ensalzar la violencia en la política como instrumento, como medio, como estrategia de lucha, estamos viendo la presencia del fascismo. Su rechazo al individualismo, su rechazo a la democracia, su rechazo a la socialdemocracia, su rechazo a todos los valores de la Revolución Francesa en su aspecto práctico, es allí donde está la médula del comportamiento fascista. Espero haberlos ayudado con este pequeño... Muchísimas gracias.